¿Qué pasa, gente? ¿Cómo va eso? Espero que estéis teniendo un miércoles divino donde quiera que estéis. Ya se acerca el fin de semanita, ¿verdad? Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y aquí me encuentro con vosotros, como siempre, para resumir la partida del día de la jornada número sexta del Supertorneo de Bilbao. Ya sé que es cierto que no estamos teniendo las partidas más emocionantes del mundo, ¿verdad? Sobre todo en las dos últimas rondas, que no hay mucho sacrificio, mucha táctica, etcétera. Pero bueno, sin embargo, creo que el final que os voy a mostrar hoy es muy instructivo y bueno, espero que podamos aprender algo entre todos. También quería decir que Magnus Carlsen va liderando el torneo de sobra. Bueno, le sigue Nakamura y Juanito Weili. Precisamente vamos a ver su partida en el día de hoy. Y parece ser que este sistema de puntuación favorece a los jugadores más agresivos, ¿no? A los jugadores que, bueno, buscan la victoria con más perseverancia, ¿no? Y bueno, los jugadores más sólidos como Karjakin, Giri, parece que les desfavorece un poquito este sistema, ¿no? Ya sabéis que premia con 3 puntos en Bilbao a aquellos jugadores con más victorias, obviamente, ¿no? El sistema del fútbol, por ejemplo. Así que sin más me dejo de rollo y vamos a ver qué ha pasado en la partida entre Wei Yi, Juanito, la superestrella china, 2700, llamando a las puertas de la élite, y Anish Petrosian Giri, uno de los jugadores más sólidos del mundo, uno de los pocos, si no el único que tiene el score favorable contra Magnus Carlsen, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas y me callo ya la boca. E4, abre Juanito con E4, E5, Anish Giri, caballo F3, caballo C6, alfil B5, ¿no? Entramos en la apertura Ruy López de la Española, una de las aperturas más comunes que existen en el ajedrez, ¿verdad? Y vaya sorpresa, bueno, no habíamos analizado todavía ninguna berlinesa en este torneo. Como os digo, bueno, puede parecer un poquito aburrida, pero yo creo que tiene muchísimas ideas y, como os digo, nos ayuda a aprender muchísimo sobre finales. Y el de hoy es bastante instructivo. Bueno, la idea de las negras es que tras enroque quieren capturar en E4. Ya sabéis que, bueno, varias antiberlinesas, ¿no? La jugada con D3, la jugada con dama E2 es posible también. La jugada alfil por C6 también es muy posible, ¿verdad? Pero bueno, aquí Weili Juanito decide entrar en el final más conocido de la berlinesa, que surge tras enroque, caballo por E4 y aquí la jugada D4. Ya sabéis que, por ejemplo, la jugada torre 1 también es posible o incluso la jugada dama E2. Pero bueno, D4 es la jugada más común y aquí, bueno, la idea es que obviamente el negro no puede comer porque tiene bastantes problemas en la columna E, ¿verdad? E por D4, torre 1, D5 y bueno, luego, bueno, dama por D4 o alfil G5 también. Incluso caballo por D4 y luego hay problemas con F3 en el futuro, ¿verdad? Esto es demasiado arriesgado para las negras y por eso la idea de las negras no es otra que jugar caballo D6 para entrar en un final bastante conocido que surge tras alfil por C6. Otra jugada que también podéis considerar aquellos que, bueno, busquéis recetas distintas contra la berlinesa, jugada de por E5 y diréis, oye Pepe, que te está dejando el diablillo de B5. No pasa nada, tranquilidad. Aquí la jugada 4 y la pieza se recupera, ¿no? Esta es otra línea interesante que suelen emplear otros jugadores, sobre todo a rápidas, ¿no? Pero bueno, aquí por supuesto la línea principal es alfil por C6, D por C6 y D por E5. Y entramos en el final de la berlinesa. Antes, bueno, alguna gente intentaba caballo E4, pero bueno, esta línea es bastante dudosa, creo que está medio refutada ya. Yo mismo la empleé alguna vez en un campeonato de España sub-18, hace ya 1000 años, ¿verdad? Y aquí la jugada caballo F5. Tras dama por D8, rey por D8, entramos en el final de la berlinesa, ¿no? Y bueno, no nos vamos a detener demasiado tiempo porque, como digo, hoy creo que hay 1000 sutilezas en el final que vamos a analizar. Pero bueno, vamos a tratar también de ir comentando alguna idea. Bueno, como podéis ver, el negro tiene pareja de alfiles, pero a su vez tiene el rey mal colocado en D8, ¿verdad? Que no se puede enrocar, y también tiene un peón doblado en la columna C. Bueno, planes de las negras en algún futuro puede ser, está relacionado con expandir el flanco de rey, ¿verdad? Y tratar de movilizar su mayoría en el 4 contra 3. Las blancas, por su parte, ¿cuál es el plan principal de las blancas? Obviamente aprovechar la mayoría que tenemos de peones en el flanco de rey, ¿verdad? Un 4 contra 3, hay muchos planes relacionados con tirar estos peones y tratar de ahogar un poquito al negro en el flanco de rey, ¿verdad? H3 es una jugada muy útil que se jugó en la partida. No solo sirve para expandir el flanco de rey, que es uno de los planes principales, como digo, sino que además en algunas líneas el negro reagrupa su caballo por E7 y G6, y H3 también una jugada profiláctica contra el alfil G4, que muchas veces cuando la torre está en D1 puede ser bastante molesta, ¿verdad?
Y aquí H5, la jugada más sólida, ¿no? Yo cuando juego la belinesa juego aquí alfil de 7 o H6 para alfil de 7 y llevar el rey a C8. Y bueno, estas son posiciones de doble filo. Aquí sí que de verdad que la belinesa no se vuelve nada aburrida. Hay millones de planes súper interesantes y como digo, os recomiendo que le echéis un vistazo a aquel que le gusten los finales y a aquel que quiera jugar posiciones un poquito más dinámicas. Como digo, las que surgen tras rey C8 son muy interesantes y para nada aburridas. Pero bueno, H5 sí que es verdad que es una jugada bastante más sólida. Obviamente el plan principal de las negras aquí de H5 es lucha directamente contra la expansión del flanco de rey de las blancas. Y bueno, si las blancas quieren abrir con G4, luego van a tener que tener cuidado también en la columna H, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente de H5? Obviamente deja descubierta la casilla G5 para alguna de las piezas en el futuro, ¿verdad? También como idea, para que sepáis, cambiar el alfil de la berlinesa o cambiar un par de caballos no suele ser mala idea para las negras, o cambiar el alfil de casilla negra tampoco suele ser mala idea para la negra. Es decir, aquí una jugada como alfil G5 no pasa nada. Y fijaros qué flechitas más guapas tenemos ahora, las flechitas amarillas. Antes me salían rojas o azules, ahora se han vuelto amarillas. Bueno, aquí en Che24 nos modernizamos, ¿verdad? Bueno, dejándonos de tonterías, como digo, si alfil G5, alfil E7, eso no suele ser problema para las negras. El alfil que debemos de cuidar un poquito más el de casillas blancas. Porque, por ejemplo, otro plan de las blancas que es muy interesante está relacionado con avanzar el peatón a la casilla E6. Bueno, aquí hemos comentado unas cuantas ideas. Caballo C3, jugada de desarrollo natural. Y alfil E7. Bueno, esta es la primera sorpresilla por parte de Anis. Aquí las negras suelen empezar con rey E8. Tras alfil F4, alfil E7, esta posición se ha jugado 1000 millones de veces, incluso en el match por el campeonato del mundo entre Vichy Anand y Magnus Carlsen. Tras torre A1, alfil E6, aquí caballo G5, es una jugada natural para ganar la pareja de alfiles, y torre H6, ¿no? Y aquí hay 1000 partidas. La idea de las negras es venir rápidamente con torre G6 y también si nos capturan en E6, recapturar con la torre para no destrozar nuestra estructura de peones, ¿vale? Y bueno, estas torres normalmente se viene a D8 para cambiar un par de torrecillas, ¿verdad? Y bueno, como digo, esto es una línea que se ha probado 1000 millones de veces. Pero aquí la idea de Anis es ligeramente diferente. Juega alfil E7, que probablemente pueda transponer a la línea que hemos visto, pero vais a ver cómo su idea es diferente. Juanito, Weiji, juega de la manera estándar, también como contra la jugada rey E8, alfil F4, traigo una torre de 1, pim, pam, pum, pa' allí, pa' acá, alfil F4... y alfil E6 por parte de Anis Giri. Tras torre de 1, la idea de Giri no es irse a E8, que transpone obviamente la línea que hemos visto con caballo G5, sino que quiere irse a la casilla C8, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una idea interesante. La otra idea de las negras, por supuesto, es cuando el rey está en C8, es rápidamente venir a B7 y luego algunas ideas con C5, rey C6, donde el rey en la belinesa está muy bien colocado por parte de las negras, es bastante inexpugnable esa casilla y el caballo no lo puede molestar con salto en D4. Además controlamos la casilla D5, que es muy importante, ¿verdad? Pero bueno, y Juanito decide jugar de la manera estándar contra la línea con rey E8. Ahora que hay que decir que bueno, que ahora la jugada torre H6 no tiene demasiado sentido. ¿Por qué? Porque cuando el rey está en E8, una de las ideas del negro es cambiar un par de torres rápidamente. Pero aquí le va a costar muchísimo tiempo al negro activar su torre de A8. Y por tanto, creo que la jugada torre H6 aquí no tiene sentido. Simplemente caballo por E6, caballo E4, por ejemplo. El rey en C8 está un poco raro. Además de que al irse a B7, luego la casilla D7 estará descubierta y la torre podrá entrar para crear problemita, ¿verdad? Dolor de estómago, un poquito de maldad en esa posición. Por tanto, aquí la idea de Anis es capturar en G5 y parece ser que el holandés estaba en su laboratorio todavía, en su análisis casero. Alfil por G5 y B6, ¿no? Jugada natural, como decimos, este rey quiere colocarse en B7 para poder activar la torre, ¿no? Otra idea que os quiero decir, ¿no? Muchas veces solo como idea, no porque en esta partida haya sucedido, pero muchas veces las negras juegan con A5 rápidamente y las blancas juegan con un peón en B3 y luego para parar la expansión del flanco de dama de los peones negros, las blancas juegan con A4 y C4. Cuidado porque colocar los peones de esta forma, en A4, B4, C4, si existe un alfil de casillas blancas, en el futuro he visto millones de partidas en el que el alfil viene por detrás y empieza a zamparse todos esos peones. Así que mucho cuidado con colocar los peones en blancas cuando quedan todavía el alfil de E6 en la partida, que al final puede ser un pedazo de monstruo que viene a reventarte toito. Bueno, tras B6, Juanito juega G4.
¿verdad? Juanito juega G4, dice, yo me expando aquí en el flanco de rey, que sigue siendo uno de mis planes. Y tras H por G4, H por G4, Anish Giri juega con buen criterio la jugada caballo H4. Hay que decir que si caballo H6, que es la otra única posibilidad, ya que el resto de casillas está cubierta, caballo F6 las blancas pueden jugar con F3 y el caballo en H6 queda medio tonto, ¿verdad? Como podéis ver. Tras caballo H4, alfil por H4, ¿vale? Ahora, bueno, la idea tras F3 es jugar caballo G6 y empezar a meter problemas sobre el peón de E5. Además, hay idea de activarse por la columna H con rey B7, torre H3 y torre H8, aprovechando que todavía el blanco no puede expandirse realmente con Facundo, ¿verdad? Porque el peón de G4 está tocado y no es fácil defenderlo. Hay que perder algunos tiempos llegando con el rey hasta G3. Perdonadme que estoy un poco espeso hoy, no sé qué me pasa. Alfil por H4 se jugó en la partida, torre por H4, F3, tocando, defendiendo el peón. La idea de la blanca obviamente es jugar con el rey a G3 y empezar a avanzar esa mayoría de peones. Rey B7, y aquí las negras tienen un plan muy claro, que es jugar la jugada torre H8 y activarse con las torres. Y parece ser que solo hay una jugada razonable para parar la idea malvada del holandés Anish Giri, ¿verdad? Que su idea, como digo, es jugar torre H8 y como entre la torre en H1 y la otra en H2, podemos tener hasta problemas, que no hacen depilación láser en la... Vamos a poner la flechita para la izquierda, no hacen depilación láser en la séptima fila, empiezan a engullir peones como si no hubiera mañana, ¿verdad? Y por eso parece ser que la única jugada razonable es rey G2 y oponerse a esa entrada de las torres. Y llegamos a este final, ¿no? Que yo ayer viendo la partida digo, madre mía, me tengo que poner a analizar este peñazo de partida. Y la verdad que he llegado a la oficina prontico y llevo un par de horas analizando este final y me parece súper interesante, ¿no? Me parece súper interesante. Y creo que también hay mucha sutileza y tal que os quería mostrar. Al final he acabado enganchado analizando la partida más que cualquier otra partida donde hay táctica, sacrificio, pum, bocado, te rajo por aquí, te corto por allá, pim, pam. Y esto es un final muy tranquilito, pero creo que es muy interesante, ¿no? Y fijaros que ahora es el turno de las negras. Aquí vamos a ver millones de errores por parte de los dos jugadores. Jugadores de altísimo nivel cometiendo errores bastante graves además y bastante lógicos que os van a sorprender. Como digo, hasta el mejor del mundo comete muchísimos errores en ajedrez, ¿no? Y esa es la belleza de nuestro juego. Vamos a analizar la posición. El turno de las negras. Obviamente las blancas, el plan de la blanca está relacionado con empujar Facundo, ¿no? Nunca queremos avanzar el peón de G primero porque entonces luego va a ser mucho más difícil movilizar nuestros peones. El problema es que obviamente para avanzar el peón de F, el de G tiene que estar defendido. Entonces una jugada como rey G2, rey G3 todavía no hace falta un par de tiempos para movilizar. Por otra parte, el negro debe crear rápidamente contrajuego en el flanco de ¿qué flanco es? De dama, ¿verdad? El flanco de dama, que me vuelve un poco loco. Y aquí parece ser que había ya una continuación que igualaba completamente la partida. Parece ser que Anish vio que llegaba a este final, quizá especulando, podemos pensar que en su preparación vio que la computadora ponía 0-0-0 y no pasó demasiado tiempo analizando este final. Pero vais a ver como el final es bastante concreto, ¿no? Aquí la jugada B5 era muy buena, que parece un poco extraña. Anish jugó C5, que yo creo que ya puede ser una pequeña imprecisión. Ahora voy a tratar de explicar por qué. Pero B5 me parece una jugada bastante buena, porque obviamente amenaza ya la jugada B4, ¿verdad? Amenaza B4 ganando el peón de A2. Como os digo, poner los peones en blanco no parece una gran idea. Planes con rey B6, rey C5, rey D4 activándose rápidamente parecen muy interesantes. La jugada A3 parece mucho más normal. Y aquí rey B6, ¿no? Es la idea de las negras que creo que igualaba la partida completamente y con bastante facilidad. Por supuesto, una jugada como B4 no queremos hacerla. Viene C5, todo lo que sea ayudarle al negro a crear un peón pasado en el flanco de dama es un error. C5, luego tras peón por, rey por y luego juegan A5, B4 y si no nos comen podemos jugar incluso peón por y A5 y el peón pasado está al caer. Y como las negras se desdoblen de su peón, alfiles en finales con peones en ambos flancos suele ser bastante más peligroso que el potro. Así que en esta posición creo que el blanco debería activar su rey, rey G2 y rey C5. ¿No? Este es el plan de la blanca rápidamente viniendo a atacar el peón D5 y activándose. Por ejemplo, rey G3, ¿verdad? Es la única posibilidad. Y rey D4. Y obviamente ya estamos tocando el peón de E5. Si F4, rey E3. Y ahora quien tiene los problemas son las blancas. Fijaros este rey que rápido ha venido, ¿no? Y parece ser que aquí las blancas están forzadas a jugar rey F4 y tras A5 las blancas no pueden hacer progreso, ¿no? Parece ser que lo mejor es dar jaque continuo en esta posición. Fijaros que el rey está atado a la defensa del peón D5.
Bueno, pues una jugada como B5 parece ser que aseguraba ya buenas chances de tabla inmediata al holandés. Sin embargo, juega C5, ¿no? Que parece ser ya una pequeña imprecisión. Rey G2 por parte de Juanito de Weiji, que activa su rey C6 y A4. Una buena jugada también. Uno puede decir, oye, estoy poniendo los peones en blanco, pero tras rey C6, la idea de las negras, ¿cuál es? Obviamente jugar B5, ¿no? El rey no puede activarse, B5, B4, tocar el peón de A2, activarse con el rey, etc. Entonces, igualmente vamos a tener que mover el peón de A A3 o A4. Con A4 paralizamos de momento. El negro tiene que perder otro tiempo para movilizar su flanco de dama, ¿verdad? Aquí las negras jugaron A6, que es una jugada que también puede parecer lógica, ¿verdad? Para movilizar el flanco de dama. Por ejemplo, rey D7, rey G3, alfil C4, B3, alfil F1, esto era otra variante, rey F2, alfil A6, F4, rey E6 y caballo B5. Estas variantes son bastante incómodas para las negras. Como podéis ver, ese 3 contra 2, ¿no? Si no conseguimos crear contrajuego rápido en el flanco de dama, es una variante muy incómoda. Este 3 contra 2 al final se puede imponer. Aquí una jugada como caballo B5, el final de peones está perdido si tenemos un peón doblado. ¿Por qué? Porque tenemos un 3 contra 2 simplemente que al final vamos a hacer imponer en el flanco de rey, ¿verdad? Así que, bueno, tras A6... rey G3, por fin estamos preparados para jugar F4 en el futuro. Anis trata de crear contrajuego en el flanco de dama con B5, A por B5, A por B5 y F4. Ahí viene Facundo para decidir la partida. B4 por parte de Anish Giri, caballo E4 y alfil A2, ¿no? Alfil A2 también es una jugada también bastante de doble filo. ¿Por qué? Porque en muchas líneas este alfil puede ser encerrado con B3, ¿verdad? Así que bueno, siempre vamos a tener ahora que estar al borde del precipicio calculando si de momento nos pueden encerrar la pieza. De momento parece que no es posible, ¿no? Aquí se empiezan a cometer bastantes errores por ambos bandos. El primer error, pero que es una jugada muy humana, es la jugada caballo D2, ¿verdad? Aquí parece ser que una jugada como rey F3... Parece ser que una jugada como rey F3 ya le asegura una ventaja muy prometedora a Juanito. Vaya a ver, por ejemplo, alfil B1 parece normal, existía la clave. Yo entiendo que aquí la jugada que el negro está amenazando alfil B1 y puede dar bastante miedo, ¿verdad? Pero fijaros qué fineza. Tras rey F3 existe la jugada, tras alfil B1, perdón, existe la jugada C4. ¿Qué jugada más importante? Si B por C3, caballo por C3... estos dos peones no hacen nada, doblados, controlamos las casillas de entrada del rey y tenemos un 3 contra 2 libre en el flanco de rey para tratar de empujar nuestros peones. Y otra posibilidad tras alfil D3, ¿verdad? Simplemente la jugada caballo D2, defendiendo C4, vamos a expulsar al alfil de ahí que no tiene buenas casillas, solamente la casilla C2, y luego vamos a empujar nuestra mayoría de peones fácilmente con F5, caballo 4, tenemos mil maniobras de caballo, caballo F3, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esto le aseguraba a Juanito una ventaja muy prometedora. Caballo de 2, que sin embargo es otra jugada muy común, que controla alfil B1 y además amenaza en ciertas posiciones la jugada B3, que deja ese alfil medio tonto, medio al helado. De nuevo, otro gran error de Anish Giri en esta posición. Juega rey D5. No es gran error, no es una jugada muy intuitiva. Pero aquí parece ser que era más o menos obligatorio la jugada C4 en esta posición. C4 en esta posición. Obviamente ahora las blancas no pueden jugar B3. Es una jugada horrible porque viene B3 y si el caballo viene, por ejemplo, a F3, existe la jugada... El rey se activa bastante rápido, ¿verdad? Y además podemos atacar el peón de C2. Además hay maniobras con alfil por B3. No en este caso porque existe caballo D4, pero tras rey D5 sí que la jugada alfil por B3 es una amenaza muy grave, ¿verdad? Y si caballo 1, el rey viene a E4 y problemitas para las blancas. Por eso, en esta posición tras C4, las blancas deben de jugar C3 y tras B por C3, la clave es... realojar a este diablillo que está ahí muy triste, está sufriendo. La clave es jugar rey de 5 para luego sacar el alfil por B3 a 4. Esto era obligatorio. Digamos, rey F3, alfil B3, rey E3, alfil D1, por ejemplo. Y tras caballo F3, rey C5 y la posición es compleja. G5, rey D5, parece ser que las negras son capaces de aguantar. Obviamente podemos dar 1000 vueltas aquí con las blancas gracias a que tenemos a que no tenemos ningún peón doblado y un 3 contra 2 muy interesante en el flanco de rey. Pero en esta posición juega rey de 5. Y aquí Juanito parece ser que tenía una jugada muy buena, que es B3.
que de hecho es intuitiva, pero hay ciertos detalles que tenemos que calcular. Uno aquí le puede entrar en miedo. Juanito en esta posición jugó C3, que es la jugada más humana, la que muchos de nosotros haríamos, por no decir la mayoría, ¿no? El 100%, ¿no? Es una jugada en la que te asegura que no hay ningún tipo de riesgo. ¿Por qué? Porque el rey negro ahora quiere entrar por la casilla de 4, jugar C4, activarse. Jugando C3 te asegura de que este rey no entre por ninguna casilla, ¿verdad? Ni por D4, no hay ninguna forma de crear un peón pasado por parte de las negras, etc. Pero es que la jugada B3 era una jugada muy potente, porque deja al diablillo ya tonto ahí, medio atontado en la casilla 2, ¿verdad? Muy triste, sin bailar con nadie, ¿verdad? Ese alfil no va a ligar en su vida. Y la clave es que tras rey d4, que es la jugada que da miedo en esta posición, existe la jugada g5, que es una jugada muy buena, con la idea de jugar g6 y e6, luego creando un peón pasado y este peón no lo para nadie, si el rey no se vuelve hacia atrás. Si el rey se pone tonto, digamos por ejemplo rey c3, ¡bum! G6, ¿no? Y a uno se le queda la cara de tonto tras que te meten, por ejemplo, e6, e7, e8, dama y pa' casita, ¿verdad? A fregar los platos. Así que, por eso, aquí si las negras juegan G6, ¿verdad? Simplemente rey F3, ¿vale? Y como podéis ver, de nuevo, si las negras juegan rey C3, simplemente viene Facundo, como siempre, que decide muchas partidas, ¿verdad? Por ejemplo, si rey por D2... o si por ejemplo peón por F5, G6 o E6, las dos ganan la partida porque se crea un peón pasado, que esto es completamente imparable, ¿verdad? Y al negro no le da tiempo simplemente E6 por ejemplo, peón por G6 por ejemplo, y este alfil no para nada, ¿no? Y el rey está demasiado lejos, pobre alfil que tiene que ir en moto si quiere parar a ese peón de B3. No sé si habéis visto por ahí un vídeo que hay un portero, ¿no? Que sale a rematar un córner porque quedan 2 o 3 minutos, ¿no? Del partido, y tras rematar el córner ve que no llega a la portería de vuelta y se monta en una moto, ¿no? Y lo lleva un colega en la moto hasta que llega a la portería. Bueno, pues eso en ajedrez no está permitido. Así que en esta posición C3, como os digo, y Anish Giri juega B por C3 y G5, otro error. Bueno, no es otro error, todavía no pierde la partida, una jugada que parece muy normal, tratar de romper la fuerte cadena de peones de las blancas. Pero, como os digo, era obligatorio de nuevo la jugada C4, llegando al tipo de posiciones que veíamos, donde el alfil se puede activar por D1 o A4, ¿no? ¿Cuántos errores? Y Juanito sin aprovecharlo, G1 y juega rey F3, otra vez jugada mala, ¿no? De nuevo la clave aquí era la jugada C4. Son jugadas complicadas, ¿no? Variantes complicadas, mucha sutileza, pero un tío de este nivel normalmente es capaz de ver estas líneas, ¿no? La clave es que si alfil por C4 viene, boom, caballo por, rey por C4 y E6 de nuevo. Increíble jugada. La clave es que tras F por E6, F por G5, el rey no llega al cuadrado. Vaya a ver, rey de 5, E6 y el rey no puede entrar en el cuadrado en el que se para el peón, ¿verdad? No sé si habéis visto los vídeos de Ernesto en nuestra página Chess24, explica muy bien cuando un rey llega a parar un peón. Aquí el peón de E6 está impidiendo básicamente que el rey llegue a parar ese peón. La clave también es que tras C4, vamos a ver que aquí había otra línea muy interesante, alfil por, caballo por, rey por... No, exacto, sí, aquí. Tras rey de 4 jaque, ¿vale? La clave es de nuevo la jugada... perdón, rey de 4 jaque no, ¿no? La clave es la jugada E6. Y otra jugada que quizás esto es lo que omitió Juanito. Juanito aquí quizá vio que G por F4 la única posibilidad era rey por F4. Y esto simplemente no funciona porque existe F por E6, G5 y tras E5 jaque, digamos rey F5, rey E3. Esta es la clave, que el rey llega a tiempo a molestar al caballo y el alfil va a parar el peón de G8. Si G6, rey por D2, G7 y el diablillo finalmente viene a casa por Navidad a parar ese peatón de la columna G con tiempo y ganando la partida. Así que mucho cuidado. La clave es que en esta posición existe la jugada rey H4, buenísima, ¿no? Única jugada, F por E6 y tras G5, rey E5, rey H5. Obviamente esto es un final de reyes. Bueno, el caballo también para el peón de F3, pero por ejemplo si F3, G6, F2 por ejemplo, G7, dama, y si rey F6, rey H6, F2, G7 de nuevo y tras rey F7, rey H7 y se gana la partida increíble, ¿no? Increíblemente, ¿no? O sea que cuánta sutileza en esta posición. Obviamente si rey E6, rey F3, esto es un final de reyes, aunque no lo parezca.
esto que estamos viendo aquí es un final de reyes, más o menos, porque el caballo bloquea al alfil de cualquier movimiento y no puede salir de ahí. Entonces esto es un final de peones donde hay un 3 contra 2, simplemente. 3 contra 2, porque estos dos peones están doblados y un final de reyes 3 contra 2 se gana, ¿verdad? Por tanto, en esta posición tras G5, mala jugada de Juanito, rey F3, que le daba la chance de nuevo de jugar C4. Le daba la chance de jugar C4 y el negro está vivo, tiene alfil B3, alfil D1, alfil A4, pim, pam, para allá, para acá. Pero de repente, de nuevo, Anish Giri juega rey E6. Y aquí Juanito dice, Anish... no he visto la jugada ganadora 2-3 veces, tú me la has permitido 2-3 veces, pero ahora sí que sí, voy a mandar Carlitos a bloquear el diablillo de A2, ¿verdad? Y Juanito juega C4, que es una jugada destructiva ya completamente. Llegamos a ese final de reyes oculto, ¿verdad? Porque bueno, hay caballo y alfil, pero es un final de reyes como estamos diciendo, y es muy fácil jugar para las blancas, porque este tío no se mueve aquí ni harto vino, ¿verdad? Ni aunque le metan un motor en el culete a ese diablillo se mueve. Bueno, G por F4, rey por F4 y F6, ¿no? Si el negro se queda quieto con una jugada como C6, simplemente G5, rey, rey, y al final crea el peón pasado igual. Anish probablemente omitió una variante que todavía era bastante fina. F6, peón por G5, jaque, pim, pam, pum, pim, pam, pum. C6, rey H5, rey G8, y Juanito probablemente aquí pensó que probablemente solo vio, Anish Giri, perdón, solo vio esta variante, en la que tras rey F6, G7, rey G8, tras rey G6, las negras simplemente pueden capturar en C4 con ahogado, ¿verdad? Pero la clave aquí es que el blanco juega rey H5 y tras rey G8, rey H6, Anish se rindió. ¿Por qué? Porque tras rey H8, el blanco puede jugar caballo E4 o G7, rey G8, y ahora la clave, no jugar rey G6, que no hace alfil por C4 y se nos queda una cara tonto brutal. Pero aquí viene la jugada caballo E4. Ahora el rey está en H6 y no en F6, y viene caballo F6 con gran dolor. Si alfil por C4, ¡bum! ¡Ratatatatata! ¡Bomba! Caballo F6, rey F7, dama G8, rey por F6, dama por C4, y se acabó lo que se daba a las duchas, ¿verdad? Así que, bueno, no ha sido una partida llena de sacrificios, tal, pero ha sido un final muy interesante, creo yo, en el que hay un final de caballo contra alfil, con peones en ambos flancos, pero con un peón doblado que permite una mayoría, ¿no? Y toda esa idea de encerrar al alfil, etcétera, de no permitir que el rey se active, ¿verdad? Creo que ha sido bastante interesante. Y bueno, le da una victoria a Juanito, que se coloca tercero a un solo puntito de Nakamura, con el sistema de puntuación que ya, bueno, he mencionado antes. Así que bueno, todo está abierto. Y ya sabéis que hoy podéis seguir la ronda con comentarios con el Gran Divis, con el maestro internacional David Martínez. Como he dicho, espero que estéis teniendo una mañana o tarde magnífica, o noche, madrugada, etcétera, lo que sea. Lo siento por haberme extendido un poquito más en el análisis. Pero bueno, es que me motivo yo solo, ¿verdad? Así que un abrazo y hasta otra, gente. A cuidarse. Chao, chao.